¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y el 6 de mayo se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! ¿Has notado alguna pequeña diferencia en la entradilla de presentación? Sí, la fecha de lanzamiento de mi primera novela, el 6 de mayo. Ya tenemos día. Tengo una ilusión, y no te lo voy a negar, unos nervios tremendos, pero son nervios de los buenos, de esos de, como hacer un símil de primera cita. Pues eso, 6 de mayo. Así que tengo, además de este, 2 episodios más durante abril antes de que salga para darte la murga. Por supuesto, te iré avanzando durante esta corta ya espera más detalles. Título, fechas de firmas, presentación y muchísimas gracias por escuchar este podcast. No sé si es cosa de los famosos algoritmos estos de las plataformas, pero en las últimas semanas se están creciendo exponencialmente las escuchas. Eso o Spotify y compañía me mienten para mantenerme motivado. Ya en serio, muchísimas gracias. Y te recuerdo, 6 de mayo sale la novela, un thriller que espero que te enganche y puedas comprar para disfrutarlo tú. O bueno, regalarlo, que en mayo tenemos el Día de la Madre, por ejemplo. Bueno, en España creo que cae en el domingo anterior. Vaya, bueno, siempre se puede hacer un vale. Creo que en Latinoamérica sí que cae al siguiente fin de semana. Por cierto, gracias también por las escuchas desde esa preciosa parte del mundo. En fin, creo que me he dejado llevar un poco por la emoción de compartir ya la fecha. Y ahora sí, vamos ya sin dilación a lo que nos ocupa. Cambiamos registro y al crimen. Hoy en Crimen y Novela Negra tratamos de comprender otro caso criminal que ha marcado a la sociedad. Es una historia donde se cruza la investigación policial, la psicología humana, el dolor de las víctimas y la búsqueda de justicia. Viajamos hasta un pequeño municipio de Castilla y León, Traspinedo. Es un pueblo de solo 1.000 habitantes, a 25 kilómetros de Valladolid, y que publicita como atractivos principales una iglesia, su situación en plena naturaleza y una gastronomía excelente. En enero de 2022, Traspinedo entró en la crónica negra de España. Allí desapareció una mujer de 35 años. Durante semanas se la buscó con la esperanza de encontrarla con vida, pero la realidad fue otra. Su nombre era Esther López de la Rosa. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las investigaciones criminales más mediáticas de los últimos años en España. Sospechas entre amigos, aciertos y errores de la investigación, y una causa judicial que debe desembocar en la verdad de lo que ocurrió. En este episodio vamos a tratar de reconstruirlo. ¿Quién era Esther? ¿Cómo era su vida? ¿Qué ocurrió aquella noche de enero? Y cómo la investigación termina señalando a una persona de su propio entorno. Esther tenía 35 años cuando desapareció. En Traspinedo todos la conocían, como suele ocurrir en estos pueblos pequeños. En ese entorno rural la vida transcurre a un ritmo distinto. Bares donde se cruzan las mismas personas de manera frecuente, caminos que conectan urbanizaciones, carreteras comarcales poco transitadas por la noche, un lugar donde la tranquilidad parece formar parte de la identidad del lugar. Y precisamente por eso, cuando Esther desapareció, el impacto fue enorme. Esther pertenecía a una familia conocida en el municipio. Sus padres Miguel y María Jesús y su hermana Inés participaron desde el primer momento en la búsqueda y en las movilizaciones que se organizaron para tratar de encontrarla. La relación familiar era estrecha. Durante los meses posteriores al crimen, sus padres se convertirían en uno de los rostros más visibles de la lucha por esclarecer el caso, asistiendo a concentraciones, compareciendo ante los medios y personándose como acusación particular en el proceso judicial que iniciaría más tarde. Para ellos el caso no solo era una investigación, era el intento de comprender cómo su hija
había terminado muerta en una cuneta a pocos kilómetros de su casa. Quienes conocían a Esther la describen como una mujer sociable, con un grupo de amistades consolidado en el pueblo. En municipios pequeños, como Traspinedo, los círculos sociales suelen superponerse: amigos, vecinos de siempre, conocidos, compañeros de fiestas o de bares. Ese mismo círculo sería clave la noche en que desapareció, porque Esther no estaba sola esa noche. Estaba con personas que conocía desde hacía años, y el último en verla con vida fue uno de esos amigos. En invierno, la noche cae pronto, y en enero el frío puede ser extremo en Traspinedo. Ese 12 de enero, el termómetro alcanzó los 7 grados bajo cero. Estas condiciones serían relevantes en la investigación, porque les adelanto que la autopsia determinaría que la hipotermia fue uno de los factores que contribuyeron a la muerte de Esther. Ese 12 de enero de 2022, Esther salió con varios amigos, con la excusa inicial de ver el partido de fútbol de la Supercopa que enfrentaba a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Era una noche aparentemente normal: conversaciones, copas y el ambiente habitual de un pequeño municipio donde, como hemos indicado, los encuentros se producen casi siempre en los mismos lugares. Y en algún momento de la madrugada, Esther se quedó sola con dos amigos, Carolo y Óscar. De vuelta a casa conduce Óscar. Hay diferentes versiones entre él y Carolo de si Esther iba en el asiento del copiloto o atrás. El caso es que dejan a Carolo primero, que se va a dormir, ya que además tiene esa noche a sus hijos, y Óscar y Esther se quedan solos. Este momento es clave en la investigación. Según una hipótesis de la Fiscalía y de la acusación particular, Óscar le había ofrecido a Esther la posibilidad de quedarse en su vivienda familiar para pasar la noche, pero ella lo rechazó. Tras la discusión, habría decidido bajarse del vehículo o salir de casa de Óscar y continuar caminando hacia su casa, pero Óscar decidió seguirla, causando posteriormente el fatal desenlace. La versión de Óscar es distinta, según su declaración ante la jueza, a la que hemos podido acceder íntegramente y que no reproducimos con audio por posibles consecuencias legales. Dice que Esther quería continuar de fiesta e intentó convencerlo de que fueran a Valladolid, pero que él ya quería irse a dormir. Ella se enfada y se baja del vehículo, llamándole algo así como cortarrollos y diciéndole que iba a casa de Carolo para tratar de convencerlo de continuar la juerga. Según Óscar, se ofrece a llevarla en el coche, pero ella molesta, no quiere y se marcha andando sola, y recordemos, a unos -7 grados en plena madrugada. Aquí comienza la parte más oscura de la historia. Según la Fiscalía, una vez que Esther abandonó el coche, Óscar la siguió conduciendo por la carretera y en un momento determinado la atropelló por detrás de manera intencionada. El impacto habría provocado múltiples lesiones que, según los informes forenses, no eran necesariamente mortales si hubiese recibido asistencia médica inmediata. Pero la acusación sostiene que esa ayuda nunca llegó. En lugar de llamar a emergencias o socorrerla, el conductor habría dejado a Esther gravemente herida. Con el paso de las horas, su estado empeoró. La autopsia concluiría más tarde que la muerte fue consecuencia de un shock multifactorial provocado por politraumatismos, hipotermia y consumo de tóxicos. Pero según la acusación, la historia no terminó ahí, porque el siguiente paso habría sido ocultar el cuerpo. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el cuerpo de Esther habría sido introducido en el maletero del coche. Posteriormente, habría sido abandonado en una cuneta de la carretera VP 2303 a las afueras del municipio, punto kilométrico 0708 sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de permitido adelantar, el lugar donde aparecería 3 semanas después de esa fría noche en la que desapareció Esther. Durante esas 3 semanas, la Guardia Civil, voluntarios y vecinos de Traspinedo buscaron a Esther sin descanso. Cuando desapareció, nadie imaginaba que el caso acabaría convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más seguidas de España en los últimos años. En un primer momento, todo parecía una desaparición
preocupante, pero quizás temporal. Una mujer adulta que había salido con amigos, que quizás había decidido dormir en casa de alguien o regresar más tarde, pero a medida que pasaban las horas, la inquietud empezó a crecer y con ella la movilización de todo un pueblo. La madrugada del 13 de enero de 2022, Esther debería haber regresado a casa, pero no lo hizo. En un pueblo como Traspinedo, donde los desplazamientos son cortos y los vecinos se conocen, su ausencia empezó a llamar la atención rápidamente. La familia comenzó a preocuparse al no tener noticias de ella, en concreto su madre, que se levantó temprano para ir a trabajar y al no verla en la cama, la llamó sin respuesta pasadas las 5 de la madrugada. Quédense con este dato de las llamadas de su madre, que será importante. Cuando se confirmó que nadie sabía dónde estaba, se presentó una denuncia por desaparición. A partir de ese momento, la Guardia Civil activó el protocolo habitual en estos casos. Los investigadores comenzaron reconstruyendo las últimas horas conocidas de Esther. Se entrevistó a las personas con las que había estado esa noche, entre ellas los amigos con los que había salido por los bares del pueblo. Había una certeza: la última persona que había estado con Esther era Óscar. Ese dato lo situó rápidamente en el foco de la investigación, aunque en ese momento todavía no existía ninguna acusación formal contra él. A partir del momento en que se denuncia la desaparición, Traspinedo se convierte, como hemos comentado, en el centro de un enorme dispositivo de búsqueda. Participan Guardia Civil, Protección Civil, perros especializados, voluntarios del pueblo. Durante días, decenas de personas recorren campos, caminos, cunetas y zonas boscosas alrededor del municipio. El operativo se va ampliando progresivamente, pero no se encuentra nada. Las desapariciones generan siempre una atmósfera muy particular, pero cuando ocurren en un pueblo pequeño, el impacto es aún mayor. Durante semanas, Traspinedo vive pendiente de cualquier noticia. Cada día aparecen vecinos organizando batidas, cada noche en las televisiones nacionales El Caso abre informativos, la familia de Esther se convierte en el rostro visible de la búsqueda, su hermana sobre todo participa activamente en los llamamientos públicos, su padre también lanza mensajes constantes pidiendo colaboración y las concentraciones vecinales, como hemos dicho, se repiten día tras día. Velas, pancartas, fotografías de Esther. La esperanza de encontrarla con vida empieza a desvanecerse, pero nadie quiere admitirlo. Y en efecto, los presagios se cumplen el 5 de febrero de 2022, 3 semanas después de la desaparición. Un vecino que circulaba por una carretera cercana detecta algo extraño en una cuneta. Al acercarse, descubre un cuerpo. Era Esther. El cadáver estaba en una zona próxima a la carretera, a pocos kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez. El hallazgo provoca una enorme conmoción. La noticia corre rápidamente por el pueblo. Los vecinos, los familiares, que durante semanas habían mantenido la esperanza, reciben el golpe más duro y la desaparición se convierte oficialmente en un caso de muerte violenta. Esther tenía lesiones compatibles con un atropello, presentaba múltiples traumatismos y se encontraba en una posición que sugería que el cuerpo podía haber sido movido después de la muerte. Estas primeras observaciones orientaron rápidamente la investigación hacia una hipótesis concreta, la de un atropello seguido de abandono del cuerpo. La autopsia fue determinante para establecer las causas de la muerte. Los forenses concluyeron que Esther presentaba politraumatismos compatibles con el impacto de un vehículo, pero también detectaron otros factores, entre ellos consumo de alcohol, consumo de sustancias, exposición prolongada al frío. El informe médico determinó que la muerte fue consecuencia de un shock multifactorial, es decir, una combinación de diferentes factores. Lo más relevante para la investigación fue otra conclusión. Algunas de las lesiones no eran necesariamente mortales si hubiera recibido asistencia médica inmediata. Esto abría una posibilidad inquietante. Esther podría haber sobrevivido.
A partir de ese momento la investigación se centró en una cuestión fundamental: ¿quién estuvo con Esther en sus últimos momentos? Y la respuesta seguía siendo la misma: Oscar, el hombre que según su propio testimonio fue la última persona que la vio con vida. En muchas investigaciones criminales, ese dato por sí solo no implica culpabilidad, pero sí convierte a esa persona en un testigo clave, y a veces también es sospechoso. En las primeras fases de la investigación, Oscar fue considerado testigo. Había salido con Esther aquella noche y era lógico que la Guardia Civil quisiera conocer su versión detallada de lo ocurrido. Pero con el paso de los días, su posición en la investigación empezó a cambiar. Uno de los elementos fundamentales del caso sería el vehículo de Oscar, un coche que, según su propio testimonio, había utilizado la noche de la desaparición. La Guardia Civil decidió someter al vehículo a un exhaustivo análisis pericial. Se encontraron restos de ADN de Esther en el maletero. En la declaración ante la jueza, Oscar da como explicación que la Guardia Civil, cuando se quedó con el coche para investigarlo, guardó en el maletero accesorios del coche, como alfombrillas de la parte delantera con la que Esther había estado en contacto, y por eso quizás había restos de ella en el maletero por transferencia, ya que además habían aparecido en una segunda inspección y no en la primera. Pero el vehículo arroja otro dato que no habíamos visto en otras investigaciones y que nos habla de la aplicación de las nuevas tecnologías a la criminología, de los posibles delincuentes a la hora de ocultar y de los investigadores a la hora de desvelar. Estos últimos aseguran que se practica un borrado de los datos que guarda la llave del coche de Oscar. Sí, algunas llaves nuevas que integran tecnología no solo abren y cierran puertas, sino que almacenan información. Y esa información había sido borrada. Oscar niega saber que eso se podía hacer, y ante las preguntas de la jueza, dice no conocer a nadie con conocimientos informáticos o tecnológicos para poder efectuar ese borrado. Y para reforzar su exculpación en esta cuestión, comenta que en los diversos tramos horarios en los que supuestamente se practican esas eliminaciones de datos, él estaba a la puerta del colegio para recoger a su hija y comprando un regalo de cumpleaños en la otra. Y más tecnología aplicada a la investigación: los móviles. Tanto el de Oscar como el de Esther activan el modo avión esa madrugada durante horas y con un margen mínimo de diferencia entre ambos. Además, coincide que se hace tras recibir Esther llamadas de su madre cuando ésta se levantó para ir a trabajar y no vio a su hija en la cama. Oscar para eso no tiene explicación y dice que lo único que se le ocurre es que eso pudo suceder al enchufar su móvil para cargarlo, al coincidir con ese momento de activación del modo avión. Por supuesto, eso no tiene nada que ver, y así se lo hace a la fiscal. También resulta extraño que desde el móvil de Oscar se llama esa madrugada al de Esther, cuando supuestamente ya había sufrido el atropello, guardando además su contacto en ese momento, y que la juez interpreta que parece como si esas llamadas se produjeran para saber dónde estaba exactamente el móvil en una noche de oscuridad total, si se sigue la hipótesis de la Guardia Civil de que fue Oscar el responsable. Hay una llamada también a un tal Lucky, aunque Oscar dice que lo llamó, pero esa misma tarde, antes para tomar una cerveza, y no de madrugada. Y luego una llamada de un número extranjero que la abogada de Oscar comenta que al principio se dijo que era saliente, es decir, de Oscar a ese número, y luego entrante. Otro indicio, quizás extraño, que se menciona en la investigación, es la búsqueda de Oscar en Google Maps, donde se localiza la curva donde se encontró el cadáver. Él comenta que el uso de esta herramienta digital por su parte es diaria, a raíz de su trabajo en una agencia de viajes propia y también como uso personal. Oscar dice que estaba buscando un hotel en Mataró, Cataluña, para Semana Santa y estaba haciendo el recorrido en Google Maps y simplemente que a veces iba pasando con el dedo el recorrido y quizás justo se paró en Traspinedo y eso es lo que señala la Guardia Civil. Sí es cierto que no tiene sentido que buscase una zona que también conoce, no lo necesitaba. De hecho, un dato estremecedor: él mismo había sufrido un accidente años antes justo en esa misma curva en la que apareció el cadáver de Esther. Oscar ha negado siempre cualquier implicación en la muerte
de Esther. Desde el inicio ha sostenido que se bajó del vehículo cerca de su casa, que ella continuó caminando sola y él se fue a dormir sin saber nada más de lo ocurrido. Según la defensa, no existen pruebas directas que demuestren que él la atropelló. El caso se ha caracterizado desde el principio por una particularidad. La mayoría de las pruebas son indiciarias, es decir, no existe, al menos hasta ahora. Habrá que esperar al juicio para conocer posibles nuevas evidencias, una prueba directa como un testigo presencial, una grabación inequívoca o una confesión. En su lugar, la acusación se basa en una cadena de indicios que en conjunto apuntarían al investigado. Entre ellos fue la última persona en ver a Esther, su coche pudo causar las lesiones, su relato presenta contradicciones. Este tipo de casos son especialmente complejos desde el punto de vista judicial, porque requieren que el tribunal considere que la suma de indicios constituye una prueba fehaciente. No obstante, si se aclara en todos sus términos el ADN de Esther en el maletero y las pruebas tecnológicas, podríamos estar hablando de otra cosa. Mientras la investigación avanzaba, el caso de Esther López se convirtió en uno de los más seguidos en España. Programas de televisión, periódicos nacionales y digitales cubrieron cada paso del proceso. La presión mediática fue constante y para la familia de Esther esa atención tenía un objetivo claro: evitar que el caso quedara olvidado. Con el paso de los meses, la investigación fue acumulando evidencias. Finalmente, el juzgado consideró que existían indicios suficientes para avanzar hacia un juicio. El principal acusado sería Óscar Sanz. El juicio será el momento de convertir el dolor en la búsqueda de la verdad y la justicia. Ese dolor tomó forma en el funeral de Esther López, que se celebró pocos días después de la aparición del cuerpo. Unas 500 personas, entre vecinos, familiares y amigos, acudieron al sepelio el 9 de febrero para despedirla en la iglesia de San Martín de Tours de Traspinedo. El acto estuvo marcado por la emoción y el silencio. La familia pidió respeto y discreción en un momento especialmente doloroso. Sin embargo, al mismo tiempo que se celebraba el entierro, la investigación judicial seguía avanzando y cada nuevo dato alimentaba la sensación de que el caso estaba lejos de resolverse y se enfrentaba a un proceso judicial complejo. El caso se quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que se encargó de dirigir la investigación. Durante la fase de instrucción se realizaron numerosas diligencias, análisis periciales, informes forenses, reconstrucciones de los hechos, declaraciones de testigos, y uno de los documentos más importantes fue el informe elaborado por la Guardia Civil que señalaba a Óscar como principal sospechoso. Ese informe fue determinante para que la Fiscalía considerara que existían indicios suficientes para formular una acusación formal. La Fiscalía de Valladolid sostiene que la muerte de Esther fue consecuencia de un atropello intencionado seguido de abandono. Según su tesis, el acusado atropelló a Esther con su vehículo, no prestó asistencia y ocultó el cuerpo. La defensa de Óscar ha sostenido desde el principio una versión completamente distinta. Según sus abogados, no existe prueba directa del atropello, no hay testigos del supuesto impacto y el acusado no tiene relación con la muerte. La estrategia de la defensa se basa en cuestionar la cadena de indicios presentada por la acusación. En el derecho penal español, la condena requiere que la culpabilidad quede probada más allá de toda duda razonable, y según la defensa, ese estándar no se cumple en este caso. Tras varios años de investigación, el juzgado consideró que existían indicios suficientes para que el caso fuese dirimido en un juicio. En consecuencia, se dictó el auto de apertura de juicio oral contra el principal investigado. Este auto es una resolución judicial mediante la cual la jueza concluye la fase de instrucción y envía el caso a juicio, en concreto a la Audiencia Provincial de Valladolid. El enjuiciamiento es por los delitos de asesinato, tipificado en el artículo 139.1 primero del Código Penal, y subsidiariamente al anterior, de un delito de homicidio, del artículo 138 del Código Penal. A esto se une un delito contra la integridad moral, un delito de detención ilegal y un delito de omisión de socorro, que se imputan al acusado en concepto de autor y responsable directo de los hechos. ¿Habrá jurado popular?
Esto significa que 9 ciudadanos seleccionados participarán en la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Las penas solicitadas son por parte del Ministerio Fiscal de 18 años de prisión y de 39 y 33 por parte de las acusaciones particulares, una de los padres y otra que representa a la hermana de Esther, y la defensa, por su parte, pide el sobreseimiento por falta de pruebas. A pesar de los avances judiciales, de la investigación, el caso de Esther López sigue generando preguntas. Entre ellas, ¿podrá probarse el atropello en el juicio? ¿Existirán nuevas pruebas? ¿Qué papel jugarán los informes periciales? Para la familia el objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, saber exactamente qué ocurrió esa noche. Y antes del cierre de este caso, las reflexiones incómodas que tanto nos gustan en este podcast. Uno de los elementos que considero esenciales es que se encontrara ADN de Esther en el maletero del vehículo de Oscar. Esther, según el propio Oscar, solo se había montado en su coche esa noche, nunca antes, y da una explicación muy poco convincente de que fue la Guardia Civil, al guardar en el maletero alfombrillas, una sillita de una hija de Oscar y otros objetos del interior del coche, la que transfirió debido a esa acción los restos de Esther, que sí había estado en ese coche, al maletero. La explicación es poco convincente, pero sí hay algo extraño. Ese ADN no aparece en la primera inspección del coche, sino en una segunda. Y espero que la Guardia Civil aclare convenientemente que no ha seguido ese proceso de trasladar elementos del interior del coche a su maletero. Vamos, no creemos a Oscar en esa explicación extravagante, pero esperemos también que los investigadores dejen meridianamente claro que no proceden así. Oscar además lavó el vehículo una vez entregado por la Guardia Civil cuando no se había encontrado ADN, por lo que ahí sí es lógica la interpretación de la defensa de que no tendría sentido que lo lavara antes para luego trasladar un cadáver en el maletero y que se encontraran posteriormente restos. Es extraño. Sí es cierto que quizás en esa primera inspección pues no se procedió con la exhaustividad necesaria. Ahí será crucial la declaración de los agentes y peritos en el juicio. También está la cuestión de los daños del vehículo. El de Oscar no tenía ningún golpe compatible con un posible atropello en la primera inspección de los investigadores. Entonces, pudo ser un atropello a relativamente poca velocidad, a unos 45 kilómetros por hora, pero daño en el vehículo tuvo que dejar. Consideramos que Oscar sí lo tiene mal para explicar la coincidencia en tiempo prácticamente de su móvil y el de Esther en modo avión. Esa estrategia intencional de ocultación puede ser uno de los indicios más férreos contra él. También el borrado de los datos de su coche, un Volkswagen T-Roc. Está clara la intención de ocultar de Oscar. Y si él no tiene conocimientos para practicar esa eliminación de datos, considero clave, y supongo que la Fiscalía y acusaciones particulares estarán en ello de manera denodada, encontrar qué persona le pudo ayudar a hacerlo. Lo de las búsquedas en Google Maps de Oscar no creemos que tenga mucha fuerza, aunque se detuviera en Traspinedo, en esa aplicación, o incluso en la misma cuneta en la que apareció Esther, esa zona se la conocía de sobra a Oscar. No le hacía falta ningún Google Maps, salvo que haya algo que se nos escape y haya cerca algo sobre o bajo el terreno que pudiera haber permitido ocultar a Esther, y eso concreto estuviera buscando. Algo sobre el terreno que permitiera ocultar el cadáver hasta que fue hallada. Esa es precisamente otra gran pregunta. La habían buscado por todas partes. Por ahí, en la zona donde se encontró, supuestamente también. Por lo que si no estuvo todo el rato ahí, ¿dónde se ocultó su cadáver en esas 3 semanas? Aún hay muchas preguntas que sobrevuelan este caso. Hay indicios contra Oscar, pero en el episodio anterior hablábamos del caso de Dolores Vázquez, de la necesaria presunción de inocencia y de la construcción de un perfecto culpable. ¿Lo estamos haciendo de nuevo ahora? La agencia de viajes de Oscar aparece empapelada con consignas contra él. La sociedad parece haber emitido un juicio contra Oscar. ¿Y si hay otras personas implicadas?
Hay que esperar al juicio real. Esperemos que se celebre lo antes posible. Es un escenario ya de solo meses de espera. Ahí sabremos qué le ocurrió a Esther, o como la describió una prima en la misa de su funeral, la chica de la eterna sonrisa. Y de la realidad a la ficción. El crimen del que hemos hablado me ha hecho pensar en que hay un libro, que además espero reseñar dentro de poco, que va de casos que han acontecido en entornos rurales y que configuran la España más negra. Se trata de Crímenes Rurales, publicado por RBA y cuyas autoras son las conocidas en versión podcast como Las Amigas Estupendas. Os animo a haceros con el libro, perfecto para apasionados de los crímenes, y a escucharlas también en el podcast, aunque últimamente se prodigan un poco menos de lo que quisiéramos sus oyentes, ¿eh? Pero hoy te voy a hablar de la novela de Marshall Miller. No, no es el autor, sino que el título del libro es así, la novela de Marshall Miller. Bueno, el autor se puede llamar así o no. Te explico. La novela se ha rodeado de ese halo de misterio que supone el hecho de que no sepamos quién la ha escrito. Es una buena operación de marketing. Me lo apunto además para decírselo a mi editora si confía en mí para más libros. Además, no solo no han dicho quién es el autor, sino que han jugado con la especulación acerca de quién puede ser desde la misma contraportada del libro, donde se lee, tras el éxito de Joel Dicker llega un thriller, bla, bla, bla. Sueltan el nombre de Joel Dicker y ya han sembrado la curiosidad. A ver, me imagino que este escritor tiene algo que ver. Yo mismo he especulado con que sea el mismo, o bien algún autor que él ha cogido como mentor hace poco. Tengo contacto con las personas de comunicación y marketing que están moviendo esto en España, que me han suministrado el libro y me han facilitado también el contacto de la editora de este escritor fantasma, pero he preferido no saber nada hasta reseñarlo al menos. Así que no descarto, en cuanto salga este episodio, comenzar a tosigarlos para sacarles algo acerca de la autoría. El ambiente de la novela sí te hace pensar en Joel Dicker. De hecho, tiene mucha importancia como escenario el lago Lehmann, que sale en sus libros. En sí, la novela parte de la premisa de una muerte sospechosa de un escritor de bestsellers llamado Marshall Miller, y a partir de ahí se construye una novela de las llamadas enigmas, donde vas pasando mientras lees de un posible sospechoso en tu cabeza a otro, y además tiene conexión con la desaparición de la hermana del finado 20 años atrás, que en su día conmocionó a todo su entorno y ahora vuelve a cobrar actualidad en la novela. Te leo un pasaje que trasciende la novela y se convierte en una certera reflexión además sobre nuestro mundo actual. La civilización ha oxidado nuestros sentidos. Nuestro tacto pronto se limitará al contacto con los productos industriales. Las capacidades primitivas de nuestro olfato están adormecidas, parasitadas por las potentes fragancias químicas, las cuales nos inducen a interpretaciones erróneas. Nuestra agudeza visual se ha reducido y ya solo se reacciona a los píxeles, una inyección masiva de luz artificial en nuestras retinas, informaciones engañosas para nuestro cerebro. Hemos perdido el control de habilidades preciosas, las defensas y las referencias sobre todo. Y si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad. Tu librería favorita es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este 11º episodio de tu podcast Crimen y Novela Negra. Nuevo capítulo, un viernes sí y otro no. Si te ha gustado, puntúalo con 5 estrellas, es solo un clic. Y sobre todo, déjame tu correo electrónico para que te avise de novedades, sobre todo de ese thriller que se publicará el 6 de mayo. Recuerda, no queda nada. ¿Cómo dejarme tu correo? Si no te quieres complicar, escríbeme a mi mail, que siempre es más personal, autor@anselmoramos.es, o pásate por mi blog o mi web, en la parte de información del podcast tienen los enlaces, o por Instagram también, que como decimos estamos comenzando y vamos a ir publicando contenido más audiovisual sobre libros y crímenes y también novedades sobre ese thriller. Puedes buscarme por Anselmo Ramos Ruiz o Anselmo Novela Negra, también te sale. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el 12º episodio de Crimen y Novela Negra.
Hasta entonces te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.